titulado el mensaje de esta mañana, heme aquí, envíame a mí. Hemos tenido un ayuno de 2 semanas poderoso. Hemos tenido un ayuno de 2 semanas donde los que habéis venido a las reuniones habéis recibido toques increíbles de parte de Dios. Aún me quedo con la sensación de que Dios estaba listo para hacer más y dar más, y aún creo que necesitamos seguir ejercitándonos y avanzando para poder discernir cómo es la forma en la que Dios está operando conforme a la palabra de Dios, para que nosotros ahora podamos entrar más en ese mover espiritual que Dios tiene nuevo para nosotros, porque la iglesia necesita entender y conocer cosas más profundas, y para ir a cosas más profundas nos gusta siempre como volver a lo clásico, a lo tradicional, pero el Espíritu Santo sacó a los discípulos de lo tradicional y los llevó a una vida totalmente creativa, totalmente, todos los días eran nuevos, se levantaban a pensar, ¿qué tienes hoy, Dios? Pablo salía y no sabía lo que le iba a esperar, ¿verdad? Pedro salía y ese día no era igual al anterior, ni al anterior, ni al anterior, todos los días eran nuevos. Dios estaba haciendo cosas poderosas, totalmente nuevas en el día que estaba por delante. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 6, versículo 8. Yo te voy a pedir hoy que con toda seriedad estés prestando mucha atención a la palabra, porque yo creo que es el cierre de este ayuno y creo que Dios quiere decirnos y hacer algo muy puntual en nuestras vidas para sellar todo lo que hemos recibido. ¿Quién ha recibido durante este ayuno? Levante su mano un momento, a ver. Bien, pastora, 20 personas. Es bueno, ¿no? Es un buen porcentaje, 20 personas. Increíbles toques de Dios. Yo te he recibido unos toques de Dios en las madrugadas, estando en mi casa. No todos aquí, cuando uno viene al templo. Estando en la presencia de Dios, han ocurrido cosas desde el primer día. Dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y voy a empezar con una parte introductoria, porque para poder entender este mensaje donde el Señor pregunta, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a estar dispuesto a que yo lo envíe? ¿Quién va a estar listo para que yo lo envíe? Denme su atención, por favor. Si es necesario, no emitimos esto, porque ¿qué vamos a hacer? Enciéndeme la luz de atrás, por favor. Es que se percibe desde aquí al frente las mentes muy dispersas, muy dispersas. Yo os veo la mirada a Júpiter que llama la pastora, la veo desde la primera fila hasta el final, que es donde menos les veía. Atención, has venido a escuchar la palabra de Dios hoy. El Señor estaba preguntándole a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Había una gran pregunta, parece que había escasez de candidatos y de personas dispuestas, pero a la vez aptas, dignas de recibir el llamado. Hoy te voy a mostrar la preparación para llegar a ese punto de ese llamamiento en el que Isaías valientemente da un paso al frente y dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías dice, aquí estoy, Señor, tú estás buscando a un hombre que esté dispuesto, yo doy el paso al frente, yo estoy dispuesto a ir. Pero atrás de eso hay una historia, y para eso vamos a estar estudiando bastante, así que hoy les voy a pedir que estén muy conectados hoy. Vamos a tener, si tienes tu Biblia y tomas notas, prepárate, porque vamos a ver muchas escrituras, empezando con Isaías capítulo 1, versículo 1, porque para poder entender este libro vamos a contextualizarlo dentro de en qué punto de la historia estaba Isaías. Entonces Isaías dice aquí, arrancando versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahí, ese es nuestro punto de partida. Una cosa que cuando uno va a mirar la vida de un profeta necesita saber en qué tiempo estaba profetizando él, qué era lo que estaba pasando en la tierra en el momento donde Dios hace el llamado de un profeta. Y ese profeta va a enviar un mensaje a quienes les va a hablar. ¿Qué es lo que está pasando con la gente a la que Dios quiere hablarles?
porque Dios nunca envía mensajes proféticos en el vacío, sino que los mensajes proféticos son contextuales. Di conmigo contextual. Los mensajes proféticos son contextuales, o sea que el mensaje profético siempre está adaptado a la realidad concreta que esté viviendo una persona o un pueblo o una nación, una familia puede ser también. Entonces el tiempo profético en el que estaba Isaías era el tiempo de estos 4 reyes. Se nos dice que eran 4 reyes que reinaron en Judá. Y para aquellos que no saben porque no han estudiado demasiado la Biblia, todavía no la conocen demasiado, tienes que saber que Dios llama a una nación que se llamó Israel, y esa nación tuvo los primeros reyes, y a partir de esos primeros reyes que fueron Saúl, David y luego Salomón, después el hijo de Salomón, Roboam, un lapsus linguis, perdón. Roboam, el hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Él tiene un hijo que se llama Roboam, y Roboam echa a perder todo lo que sus antecesores habían preparado para que él fuera un buen rey, y en vez de ser un buen rey, él decide echar por tierra todo lo que habían edificado sus antepasados. Entonces él deja perder eso. Israel entra en conflicto, toda la nación, y deciden separarse y se dividen en 2. Se convierten en 2 reinos, los del sur y los del norte, y la mayoría de las tribus se van todos para el norte, y solamente Judá y una media tribu se quedan con Roboam, para cumplir lo que proféticamente se había dicho, que el reino de Judá no caería, sino que permanecería. Entonces de ahí encontramos que existen 2 reinos, el del sur y el del norte, y al del sur, donde quedan solamente la tribu de Judá, a ese se le llama el reino de Judá. Así que ya encontramos una tierra totalmente dividida, como si los alicantinos se dividieran en dos bandos, y la mayoría se fueran para un bando y muy poquitos se quedan en el otro bando. Y ahí, a través de ese bando, es donde Dios va a contarnos su historia. Ese grupo pequeño, ese grupo más reducido que es Judá, es del que vamos a hablar. Y entonces ahí continúan habiendo reyes, igual que en el norte, ahora establecen sus propios reyes. Aquí continúa el linaje de David en Judá, descendientes de David, y hay 4 reyes ahí que están seguidos en la historia de Judá, que son Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Salió en el versículo que acabamos de leer, ¿vale? Esos 4 reyes son muy importantes. ¿Estáis aquí conmigo? ¿Por qué son importantes? Porque hemos empezado leyendo un versículo en el capítulo 6 de Isaías que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero en el capítulo 6, el versículo 1, hemos leído el 8, en el versículo 1 dice Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que sí que importa en qué contexto estaba él profetizando, en qué contexto estaba él respondiendo al llamado, que era durante el reinado de Usías. Pero yo les voy a contar la historia de estos 4 reyes rápidamente. Atención, ¿están conmigo? Es muy importante para mí que estén conmigo en esta mañana, en esta predicación. Los 4 reyes son muy representativos porque vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar del liderazgo y vamos a hablar del pueblo de Dios. Hay responsabilidad sobre el liderazgo, pero también hay responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Y vamos a evaluar el liderazgo de estos 4 hombres, y junto con el liderazgo de estos 4 hombres vamos a evaluar luego el comportamiento del pueblo de Dios frente al liderazgo. Si el liderazgo era bueno, y entonces, claro, si hay un líder bueno, entonces el pueblo hace las cosas bien. Si hay un líder malo, el pueblo hace las cosas mal, ¿verdad? No, no es cierto. No es cierto. Vamos a ver en estas 4 historias que había a veces un buen líder y aún así el pueblo lo hacía mal. Y empezamos con la historia de Usías. Acuérdense que Usías es el que más nos importa en este día. Está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. No vamos a leer esos capítulos, solo te los menciono para que lo sepas. Segundo de Crónicas, todo el capítulo 26, y el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 7. A Usías también se le llama Azarías, así que cuando encuentres ese nombre, Azarías, es el mismo Usías,
Y empezó a reinar cuando él tenía 17 años y reinó, era un chavalito cuando empezó a reinar. Lo nombraron rey a los 17. ¿A cuántos chicos a los 17 si lo nombran rey no se volvería loco? Lo único que pensaría es, ahora sí tengo pasta para comprarme un Ferrari, un Rolex y hacerme un castillo y viajar por el mundo. Sin embargo, Uzías no. Uzías fue un hombre que caminó delante de Dios desde su juventud y la Biblia define como que él hizo lo bueno a los ojos del Señor. Lo define como un hombre que hizo lo bueno a los ojos del Señor. Y él reinó, ¿cuántos? 52 años, es decir, que murió más o menos a los 69 años. Hizo lo bueno. Fue un hombre que desde su juventud decidió consagrarse a Dios. Y una de las cosas que hizo fue hacer o intentar que todo el pueblo se consagrara a Dios. Sin embargo, el pueblo durante el tiempo, él estableció el culto de adoración al Señor. Sin embargo, Israel retuvo un pecado que había adquirido de las naciones paganas de aquella tierra, y era tener algo que se llamaban los lugares altos. En los montes, en las montañas, ellos acostumbraban levantar altares para adorar a los ídolos de los pueblos paganos donde ellos habían llegado. Dios les había dicho que no tenían sino un solo Dios, que era Él. Y sin embargo Israel decidió que iba a adorar a Dios, pero a la vez iba a tener dioses paganos. Iba a seguir adorando en los montes, en los, ¿cómo se llaman? Lugares altos, en los lugares altos. Pues Uzías peleó para que el pueblo adorara y sirviera a Dios, para que fuera un pueblo santo, y sin embargo no pudo eliminar los lugares altos. Entonces, una cosa es la intención y otra cosa es poder conseguirlo. Esta historia nos muestra, yo quiero que empieces desde aquí porque vamos a estar evaluando la condición del pueblo simultáneamente que el liderazgo. Un buen líder. Bueno, si usted lee los capítulos que yo le he mencionado, usted va a ver que era un hombre espectacular. Si hubiera habido elecciones, lo hubieran reelegido y reelegido y reelegido. Uzías era un gobernante espectacular. Espectacular. Dice que se crearon aparatos y maquinarias durante su reinado que no existían antes. Fue un tiempo de avance tecnológico en la nación de Israel, o sea que estaban felices con él. Y sin embargo, el corazón del pueblo aún seguía teniendo ídolos. Y yo espero que en esta mañana, el que tenga oídos para oír, oiga, que tú puedes aún creer en el Señor y caminar con el Señor, y aún puedes terminar este ayuno guardando tus pequeños ídolos debajo de las mantas, debajo de la cama. Y todos entendemos de lo que estamos hablando, que no estamos hablando de estatuas, ya no estamos hablando de montañas donde tenemos estatuas para adorar, sino de esas cosas, de esas personas, de esos pecados, de esas áreas no controladas de nuestra vida que terminan siendo esos ídolos que decidimos que no queremos entregárselos al Señor, sino que queremos, sí, yo adoro al Señor, pero a la vez tengo mis ídolos todavía, mis lugares altos donde sigo adorando. Uzías lo intentó, pero no lo consiguió. Sin embargo, Uzías tuvo un gran pecado, que fue la obstinación. La obstinación. Está allí en la palabra. Es tremendo. Alguien puede ser una persona increíble, un líder increíble, un padre increíble, una mujer increíble, una madre, un trabajador, un emprendedor. Puede ser grandes cosas y aún así tener un pecado que es su gran debilidad. Y la gran debilidad de Uzías es que se le subió el poder a la cabeza. Y cuando le advirtieron que no hiciera algo, se empecinó, decidió que él quería entrar al templo del Señor y ofrecer sacrificios por él mismo y que no iba a usar de los sacerdotes. De repente vio que él tenía tanto poder que dijo, ¿por qué no puedo yo también entrar? Y por eso cuando tú lees al final de sus días que el Señor le hirió con lepra. Y cuando leí la primera parte, o repasando toda esta historia, leí que el Señor lo hirió con lepra, pero no cuenta nada más la historia. Me quedé pensando, qué malo es el Señor.
Solamente cuenta cosas buenas el capítulo de Uzías, y en el último versículo dice, y murió, y el Señor le hirió con lepra y luego murió. Y yo digo, pero si fue tan bueno, ¿por qué lo hirió con lepra y luego murió? Dice en 2 de Crónicas 26:16, dice lo siguiente, presta atención, creo que saldrá en la pantalla. Mas cuando ya era fuerte, ¿quién? Uzías. Cuando vio que ya era muy grande el tío, mucho poder, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Hay cosas que le traen ruina a una persona. Y eres una persona maravillosa. Pero si tú permites entrar ese algo va a ser tu ruina. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Adoración corrupta. No importa cómo esté mi vida, yo puedo entrar y ofrecer adoración. El incienso representa adoración. Tú no puedes dar adoración de cualquier manera. Tremendo, ¿no? La historia de Uzías. Uzías, un hombre tan grande, pudo haber comenzado bien y terminado bien. Sin embargo, comenzó increíble y terminó mal. Y es uno de los mejores reyes. Y no podemos quitar todo lo bueno que hizo, pero tampoco podemos ocultar lo malo, que no, lo bueno no tapa lo malo. ¿Cuántas veces he enseñado a todos los que sirven conmigo que hayas hecho algo bueno no te exime de que hoy tengas que volver a hacer una cosa buena? No, pero yo ya he hecho 10 buenas, ¿por qué tengo que hoy también hacer una buena? Así no funciona el reino de Dios. Es que yo en el pasado he sido, pues entonces sigue siéndolo. No puedes vivir de la historia, eso no es suficiente, ¿de acuerdo? El segundo rey es Jotam. Vamos a ir un poco más rápido con Jotam porque realmente no se nos habla tanto de Jotam. Jotam fue también rey de Judá, hijo de Uzías, hizo también lo recto a los ojos del Señor. Comenzó a reinar cuando tenía 25 años, era un poco mayor, más mayor que su padre cuando empezó, y reinó solo 16 años. O sea que miren la extensión de Uzías, 52, y 17 años. O sea que a los 37 años empezó, 41 años, discúlpeme, hizo lo mismo que su padre Uzías, pero no pudo quitar tampoco los lugares altos. También dice la Biblia de él que fue un buen rey. También dice la Biblia de él que fue un buen rey. Pero no nos cuenta mucho. Yo me quedo con la sensación de una persona que ha recibido una buena herencia y lo único que hace es como hacer un mantenimiento de ese algo que ha recibido, pero no entiende su responsabilidad para llevarlo a otro nivel. Hay gente que ha recibido una herencia espiritual, hay gente que ha recibido un ministerio que alguien le ha entregado, alguien lo construyó y te lo entregó, y cuando lo entregó simplemente a eso mantenimiento. Si le enseñaron a hacer 1, 2, 3 y 4, esa persona ¿qué hace? 1, 2, 3 y 4, nunca piensan hacer 5, 6, 7 y 8. Se queda estático. Algunas personas han pensado que el cristianismo es gente conformista, porque simplemente tenemos contentamiento. No hay que confundir el contentamiento con el conformismo. Amén. ¿Puedes decir amén? Contentamiento y conformismo no son lo mismo. Contentamiento es gratitud en mi corazón porque yo estoy feliz con lo que yo tenga hoy, soy feliz, no estoy inconforme, le agradezco a Dios con la vida que tengo hoy, la salud que tenga hoy, la casa que tengo hoy, la economía que tenga hoy. Gracias, Señor. Aunque no mejorara, mi vida te seguirá adorando. Eso es contentamiento. Pero conformismo es no ser una persona proactiva para entender que Dios te dio capacidades para ir más allá. Eso no hay que ser conformistas. El pueblo de Dios no es conformista. Yo creo que Jotam fue conformista y por esa razón lo único que hizo fue hacer la vista gorda ante lo que no consiguió su padre, que era quitar los lugares altos. No pudo. Más o menos este pueblo va bien, son buenos. Esta iglesia es una buena iglesia, la gente es buena gente. No importa que aquel tenga este pecado, no importa que aquel sea inconstante en los caminos del Señor, no importa que aquellos estén haciéndolo mal, no importa que este hombre esté en rebeldía o esté engañando a su mujer, no importa. La mayoría de la gente está bien, dejémoslo todo así. Sigamos haciendo el mismo culto del domingo y que no pase nada. Ese fue el espíritu de Jotam.
Entonces, un liderazgo, ¿podemos llamarlo bueno? Bueno, creo que cuando la Biblia dice aquí, hizo lo bueno o lo correcto a los ojos del Señor, lo que quiere decir es, no hizo lo malo. No se fue para el lado malo, por lo menos. Porque creo que cuando la gente va más allá, a un nivel más allá, la Biblia no lo llama tanto hizo lo bueno, sino fue perfecto. Fue perfecto delante del Señor. Y bíblicamente alguien perfecto no es alguien que no tiene defectos, sino alguien que intencionalmente todo el tiempo está queriendo ser más puro, más limpio, más consagrado, más esforzado. Ese es el que es perfecto en sus caminos. No es porque sea perfecto. Este hizo lo bueno y murió y hereda a su hijo Acaz. Acaz, también reina en Judá, tenía 20 años cuando empezó a reinar, reinó 17 años, o sea que hasta los 37 años, y Acaz no hizo lo recto, dice este pasaje, no hizo lo recto a los ojos del Señor. Esto es muy tremendo. Uno puede recibir una herencia espiritual. El abuelo Usías se la pasa a su hijo Jotam. Jotam la mantiene, pero la baja un poquito de nivel. ¿Entiendes por qué es importante tu espiritualidad? No importa tanto mi espiritualidad, mis hijos ya los llevo a la iglesia. No. Tu espiritualidad sella la siguiente generación. Y si no la sellas bien, la siguiente generación va a bajar de nivel. ¿Qué va a pasar la tercera generación? Ellos se van a apartar. Acaz, lo único que tuvo fue poder. Recibió una herencia de poder, pero no recibió la herencia espiritual. La menospreció, la desechó. Y por supuesto, Acaz no quitó los lugares altos, sino que cuando dice que hizo lo malo, mira que él practicó cosas paganas que las otras naciones tenían. Así que no solamente les dejó hacer su culto secreto allí, sino que él promovió el culto secreto aquí abajo, mezclado con las cosas de Dios. Es que la corrupción puede invadir la casa de Dios, al pueblo de Dios, se lo puede comer. Tú y yo salimos de un ayuno y tenemos una gran responsabilidad frente a qué vamos a hacer a partir de ahora con esto. Él pasó a sus hijos por el fuego, como era una de las costumbres paganas. Sacrificaban a sus hijos, ofrecían a sus hijos en fuego a sus ídolos, mataban a los hijos en actos de adoración corruptos. ¿Cómo no va a abominar eso Dios? Pero nosotros pensamos, como decía la pastora el domingo pasado, que nuestros pecados son muy pequeñitos comparados con esos tan feos de esas personas. Nosotros manejamos niveles de moralidad diferentes para nosotros que para los demás. Y no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas cuando nosotros entramos en liviandad. ¿Sabes lo que es liviandad, no? Coger superficialmente cosas muy serias, muy sagradas y tomarlas en poco. Es que este fin de semana no me apetece ir a los jóvenes. No voy. Liviandad. No solamente pasó por fuego a sus hijos, sino quemó incienso en los lugares altos. Él, el rey, tomó los tesoros de la casa de Dios y se los dio a Tiglac, el rey de Asiria. Porque le convenía, decidió hacer un pacto, una alianza de conveniencia. Y no solo eso, mira lo que hizo Acaz. En la casa de Dios, si te acuerdas, las cosas todas eran de oro, de plata, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que cuando Salomón construyó las cosas todo era de oro? Él cogió y mandó a hacer las mismas cosas iguales, pero de madera, y reemplazó las que eran de verdad por las falsas, y le entregó todas esas riquezas a Tiglac. ¿Entiendes lo que estoy hablando espiritualmente? Cuando lo sagrado lo reemplazo por materiales inferiores. Y piensas que porque aquí había un león de oro y ahora es de madera, no pasa nada. Dios lo ve igual porque Dios no hace distinción de leones. Es un león. Es lo que sea, es una flor, da igual. Pongo otra flor, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es lo que merece Dios? De oro. De oro.
quitó las cosas sagradas para dárselas al rey de Asiria. Y luego, lo último, ofreció holocausto en forma pagana. ¡Wow! Y el último rey, Ezequías, el hijo de Acaz. Así que vemos una generación que es la de Acaz, que a pesar de recibir herencia espiritual la puede dejar perder esa herencia espiritual. Pero luego encontramos su hijo Ezequías, y Ezequías no hizo lo mismo que su padre Acaz, porque él pudo haber recibido toda esa herencia corrupta y haber seguido con esos mismos pecados en decadencia. Ezequías es un rey espectacular. Ezequías es un rey espectacular. Empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. Hizo lo recto delante de los ojos del Señor y fue el único rey, escúchalo, porque todos los demás dice que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero no pudieron quitar esos lugares altos. Pero de Ezequías dice la escritura que quitó los lugares altos. ¿Qué hizo? Entró a lo radical, hermano. Y hay gente que va a tachar esta iglesia de radical. Aleluya. Que nos tachen de radicales. Yo no quiero mezclas. Aquí es bienvenido todo el pecador que quiera venir, no importa el pecado que haya cometido. Lo importante es que quiera encontrarse con Dios para que Dios cambie su vida. Porque este es un lugar de restauración, pero es un lugar también de arrepentimiento. Aquí todo el que venga con pecado será bienvenido. Aquí no vamos a rechazar absolutamente a nadie que venga con pecado arrepentido. Pero lo que no vamos a permitir es que el pecado entre y more y habite en la casa de Dios y se mezcle y corrompa las cosas. Eso no. Y podemos ser tachados de lo que sea, no importa. Prefiero llevarnos todos los marrones, pero nunca aceptar eso. Él decidió ser radical, quitó los lugares altos, quebró las imágenes. Repite conmigo, quebró. ¿Saben lo que significa quebrar? Que si lo destruyes no lo puede volver a usar. No lo puedes volver a usar. Entiende espiritualmente qué cosas tienes que quebrar para terminar este ayuno. Los símbolos de acera los quitó, destruyó la serpiente de bronce de Moisés, porque los paganos sinvergüenzas de Israel cuando Dios hizo que se levantara una serpiente para sanarlos a ellos de las mordeduras de serpiente, y que al mirar la serpiente fueran sanados, era un acto simbólico. Esa serpiente representaba a Cristo. Cuando Cristo fuera levantado en la cruz, Él nos atraería a todos hacia Él y sanaría a todos. Pero en vez de coger el símbolo para recordar y agradecer a Dios, empezaron a adorar esa serpiente. Y entonces Ezequías destruyó la serpiente de bronce. ¿Cuál es tu serpiente de bronce evangélica que tienes? Porque te la sabes, tu tradición evangélica te la sabes. Pero lo que es una serpiente de bronce que no te deja entrar a conectar con Dios. Tremendo, tremendo, ¿no, hermano? Que uno puede tener en la iglesia serpientes de bronce y pensar que espiritual, ahora tenemos la serpiente de bronce. Esa nos la dio el Señor, entonces ahora la adoramos. Usurpamos el lugar del Señor. Mi guitarra puede ser mi serpiente, porque amo tanto mi guitarra. Y si Dios me dice que regale la guitarra, mi móvil, mi coche, ¿qué cosas? Y Ezequías, esto es lo que me gusta y termino esta parte con esto. Ezequías, ¿sabe qué pasó? Ezequías es el único entre todos, aunque Usías tuvo un reino de mucha victoria, pero Ezequías dice al final de su historia, derrotó a sus enemigos. ¿Entiendes espiritualmente? El que lo consagra todo, ese es el que puede derrotar sus enemigos. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? El que lo consagra todo, ese es el que puede derrotar a sus enemigos. Y dices amén, pero si mañana el Señor te confronta con algo que es un pecado y sale a la luz tu serpiente, la serpiente de Moisés, no te enojes, de verdad entrega a la serpiente,
Cuando el Señor te hable a través de un líder tuyo, a través de un hermano de la iglesia, no te enojes, entrega a la serpiente y dice, sí tengo este problema, pero voy a cambiar, y lo entregas. Y dejas que Dios trabaje en tu vida y en tu corazón, porque vas a tener victoria y derrotarás a tus enemigos. No sabes lo bien que se siente cuando uno ha tenido debilidades o pecados o cosas y Dios te da victorias grandes porque has consagrado y rendido eso. Eso es increíble. Obviamente te lo hablo por experiencia personal. Es así. Hay victorias tremendas sobre los enemigos. Y el segundo libro de Reyes 18 del 5 al 7 dice, en Jehová Dios de Israel, hablando de Ezequías, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Concluyendo esta parte, nos queda una partecita, así que la vamos a hacer. Presta mucha atención. Concluyendo esta parte, puedes tener buenos líderes, pero los buenos líderes no pueden imponerte. Y si tienes entendimiento espiritual, entenderás que cuando un buen líder te lleva a que cortes con tus ídolos, a que destruyamos los ídolos, a que destruyamos las imágenes y todo lo que ello representa espiritualmente para nosotros hoy aquí esta mañana, no está tratando ni de manipularte ni controlarte, está tratando de ayudarte a avanzar hacia tu sanidad y tu libertad completa en Cristo, para que realmente seas verdaderamente libre y puedas avanzar hacia cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. No debemos avanzar con mezclas. Entonces se pueden tener buenos líderes y aún así no rendirnos al corazón. Podemos haber pasado por un ayuno donde Dios ministró aquí. ¿Cuántas veces, pastora? Yo qué sé. ¿Cuántas veces por semana ministramos? Por lo menos 3 veces cada semana. O sea, hubo 6 ministraciones aquí fuertes, pasaba quien quería, se ministraron cosas puntuales, recibiste. Yo vi gente que pasó todas las veces. Yo no sé si porque la primera vez no recibió y quiso volver a intentarle una segunda vez, o porque recibió y le quedó gustando y dijo, pues yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Y me encantaría pensar que la mayoría de los que pasaron varias veces es porque querían más y querían más, no porque como que no lograron la primera vez, como que no lograron la segunda, como que no lograron la tercera y se van a la sexta así. Yo te diría que no tiene nada que ver con la administración, tiene que ver algo con tu interior. Me pasó una historia hace muchos años me pasó esta historia que era yo era un jovencito, tenía unos 18 años o así, estábamos ministrando bautismo del Espíritu Santo entre el grupo de jóvenes y estábamos orando ahí, tal, por los jóvenes. Y yo estaba lleno de fe, yo hablaba en lengua, yo era bautizado en el Espíritu Santo, yo estaba convencido, como yo recibí el Espíritu Santo tan fácil, yo me senté en el salón de mi casa cuando entendí que era el Espíritu Santo y le pedí al Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y fui bautizado ahí en el salón de mi casa. Yo no le puse pegas al Señor, yo no estoy tratando de comparar mi experiencia con nada de nadie, ¿vale? Solo estoy contándote mi historia. Yo fui a un grupo de oración en una casa y yo vi a unos ancianos orando en lenguas, y cuando terminó yo estaba alucinando de ver a unas personas orando en lenguas. Entonces le pregunté al líder del grupo, ¿y estas señores qué era? ¿Por qué hablaban tan raro? Me explicaron lo que era la Biblia, lo que la Biblia decía orar en lengua, el bautismo en el Espíritu Santo y qué hay que hacer para tener eso. No, simplemente hay que pedírselo al Señor. ¿Y cómo se pide eso? No, tú le dices al Señor, él no le niega el Espíritu Santo a nadie que se lo pida. Ok, al día siguiente volví del colegio, del bachillerato, estaba haciendo el bachillerato del instituto, y cuando volví me senté en el salón de mi casa solo y le pedí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Alguien dice amén? Por lo menos yo estaba feliz de que había caído sobre mi vida. Entonces yo fui a orar por ese joven creyendo que como yo lo había recibido tan fácil, yo solamente iba a poner la mano y ¡pua!, eso iba a fluir, ese Espíritu Santo ahí. Entonces lloré y oré y oré y oré. Y entonces, claro, y no a las personas no oran lenguas, la experiencia de muchas personas que les da como temor, entonces como que nos empiezan a orar en español porque les da miedo orar en lenguas. Entonces
No entiendo por qué da miedo, porque no tendría por qué dar miedo. Más bien debería estar emocionado más que con miedo. Pero entonces la persona no podía abrir la boca y yo le decía, no, abre la boca, habla. En mi inexperiencia, sin querer forzarla, pero, ay, por favor, hazlo. Intentaba y no, entonces la dejé a la persona y empecé a orar por otras personas, Oye, y a los 10, 15 minutos esa persona empezó a orar en lengua solita. Y me enojé con el Señor. ¿Por qué cuando yo oré por él? ¿Por qué no recibió el Espíritu Santo? Si yo necesitaba que mi fe se alimentara cuando yo estaba orando para sentir, oh Señor, lloré. Y entonces sí, Señor, gracias porque tú estabas aquí. Y el Señor me mostró que Él era soberano, que Él hacía la cosa como Él quería, cuando Él quería. Él quería demostrarme que Él era poderoso. Y la persona estaba lista y estaba dispuesta a recibir. Y cuando estuvo solita, estuvo más tranquila y se soltó. Dijo, yo no me quedo con que no recibí, voy a buscar, y siguió, hasta que se soltó y se liberó el bautismo del Espíritu sobre ella. Un pueblo necesita responder a Dios. Terminemos esta parte, ¿vale? El tiempo se ha ido, pero esto es importante. He llamado esto el diagnóstico 10. Diagnóstico 10. Isaías capítulo 1. Versículos 2 al 6. Vamos a leer y vamos a encontrar, Dios hace un diagnóstico del estado espiritual de su pueblo, y yo he encontrado allí 10 cosas que Dios dice que tenía su pueblo. Ahora, otra vez, atención, no estamos hablando de la gente que no conoce a Dios, estamos hablando en esta historia concretamente de Israel, que era el pueblo de Dios, una enfermedad dentro de los que deberían estar sanos. Se supone. Vamos a ver 10 cosas rápidamente porque no hay mucho tiempo. Dice, versículo 2 al 6. 2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice Dios, crié hijos, y los engrandecí. Y ellos, número 1, la primera, se rebelaron contra mí. Primer pecado que había en el pueblo, ¿cuál era? Rebelión. Se rebelaron contra mí. Vamos a seguir. Versículo 3. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, y ahí está, número 2, segunda cosa, no entiende. Falta de entendimiento. Primer pecado, ¿cuál es? Rebelión. Segundo, falta de entendimiento. Si estás entendiendo falta de entendimiento, es un pecado. Nosotros pensaríamos que no. Es cuando Dios te ha dado revelación y tú te quieres hacer el tonto, que no es contigo lo que has escuchado. Sales y mañana haces como que sigue tu vida como siempre. Dice, mi pueblo no entiende, y sigue en el mismo versículo, mi pueblo, número 3, no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Entonces, falta de conocimiento, tercer pecado. El conocimiento es algo en lo que nosotros podemos y tenemos que crecer en Dios, escudriñando las Escrituras, el club de la lámpara, tu tiempo con Dios, tu tiempo devocional. Eso nadie lo puede hacer por ti. Ahí es donde tú creces en tu conocimiento de experiencia y de conocer profundamente por la palabra a Dios, quién es Dios y su voluntad. Cuarto, versículo 4, oh gente, dice, pecadora. La cuarta cosa es que era un pueblo pecador. Empezaron a permitir que el pecado se volviera algo habitual en su vida. Recapitulamos: primero, rebelión; segundo, falta de entendimiento; tercero, falta de conocimiento; cuarto, pecado. Cuando nosotros somos el pueblo de Dios, ¿saben qué? El pecado nos tiene que producir fastidio. Tú estás en una conversación con alguien que está usando malas palabras o está pisoteando el nombre de Dios y a ti te tiene que fastidiar, te tiene que incomodar. Cuando eso se te vuelve normal, no pasa nada, yo ya estoy acostumbrado a estar en esto. Tienes un problemita.
Es un problema ahí. Sigue en este versículo, dice, oh gente pecadora, y luego dice, pueblo, quinta cosa, cargado de maldad. Aquí no hablamos solamente de practicar el pecado, sino de acumular. Cargado de maldad significa cuando la maldad empieza a volverse como algo muy habitual y como algo muy establecido. Cargado de maldad. Sexta cosa, versículo, no sé si es versículo 6, sexta cosa, generación de malignos. Una generación malvada. Me pareció tan fuerte porque ya no es solamente el pecado de uno o dos, sino ya una generación. ¿Entiendes, Iglesia Amor Fraternal, que esta generación tiene una responsabilidad sobre la generación de los niños que están en los salones aquí afuera? Ah, no, pero es que no son mis hijos. Son tu iglesia. Tu vida marca. O Laura no ha marcado la vida de muchos de los niños con su vida y su testimonio y no son sus hijos. O Ale no ha marcado la vida de muchos jóvenes, por ejemplo, y no son sus hijos. No, esa excusa de que no son mis hijos. Generación malvada. 7, hijos depravados. Qué fuerte, ¿no? Cuando el Señor ya dice hijos depravados, se degenera. 8, dejaron a Jehová. La depravación, ¿saben lo que es, no? Cuando algo se ha degenerado, no solamente es malo, sino que se va volviendo más malo, más malo, más malo. Dejaron a Jehová, 8, dejaron a Jehová. ¿Recuerda esto? Ellos, Acaz, por ejemplo, la historia del tercer rey que era Acaz, que era malo, estaba haciendo lo malo a los ojos del Señor, sin embargo él hacía su adoración pagana y seguía viniendo a los sacerdotes y le decía al sacerdote, ofrécemele sacrificio a Jehová también. Algunos hacen eso con Dios. Y aquí está mi diezmo, Señor. Sigo haciendo lo malo, pero yo estoy dando mi diezmo. Pero yo estoy viniendo el domingo. Y luego cuando salgo soy una generación depravada. He dejado al Señor. 9, provocaron a ira al santo. Provocaron a ira. Hicieron enojar al Señor. Y 10, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Ese es el decálogo. No podemos continuar porque es tanto lo que hay. Pero vamos a terminar allí. Yo creo que lo voy a continuar el domingo que viene. Y vamos a dejarlo allí. Ponte de pie, por favor. Espero que Dios te haya hablado esta mañana. Gracias, mi Señor. En esta hora, Señor, yo te voy a invitar a que levantes tus manos para sellar este cierre de ayuno con esta palabra. ¿Has escuchado la historia de 4 reyes con los cuales puedes identificarte como líder o como persona? Puedes ver en la historia de estos reyes que tomaron decisiones o de amar o de servir al Señor o de apartarse. Algunos recibieron un ejemplo excelente y aún así se apartaron, como Acaz. Pero el Señor también nos habló de cómo a veces podemos tener cosas tan preciosas de parte de Dios y aún así tener lugares altos en nuestra vida. Y esos lugares altos van a ser nuestra perdición si no hacemos algo con ellos. Tú no puedes salir de este ayuno sin consagrar todos tus lugares altos. Yo te invito a que hagas una oración en este mismo instante, entregándole todos tus lugares altos, sea que sepas cómo se llaman, sea que sean personas, sea cosas que tú amas, decisiones de tu voluntad a las que tienes que renunciar. No importa eso que sea, tú tienes que poder decirle al Señor, aquí está ese lugar alto, te entrego esta relación, te entrego este deseo, te entrego este sueño, porque yo no estoy seguro que eso sea tu voluntad, o perfectamente sabes que no es su voluntad y dices, Señor, y aún así yo he peleado por tenerlo, pero tú me has dicho que no, Señor. Yo quiero
consagrarlo todo, porque aunque hoy no hemos terminado el mensaje, tú debes decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Pero para eso tienes que ser limpiado, para eso tienes que ser tratado por Dios, porque si eso no ocurre, no vas a poder ser ungido por el Señor para ser enviado a lo que sea en la vida. La unción de Dios te habilita para vivir y hacer la misión de vida que tienes, porque Dios tiene cosas para ti. Dios tiene cosas para ti. Cada día que te levantas tienes una misión de vida. No la menosprecies con tus hijos, con tu familia, con tu estudio. No la menosprecies. Gracias, Señor. Hoy podemos decir aquí: heme aquí, Señor, envíame y haz tu voluntad en mí. Gracias por un ayuno tan lleno de victoria, Señor, tan lleno de unción, y a ti te damos toda la gloria, consagrándonos para que lo que viene ahora en adelante sea mayor, Señor. Cosas mayores haremos en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos hoy. Amén.